Buenos días con todos. Hágame presente a alguien si se escucha bien. Buenas tardes. Sí, doctor. Te escucho. Buenas tardes. Correcto. Se ve también la pantalla, ¿sí? Sí se ve, doctor. Sí, Correcto. doctor. Gracias. Un momentito. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy eh, con una clase que debió ser dictada la semana pasada, exactamente. Por razones operativas no se pudo realizar, por las cuales presento las disculpas del caso. El tema de hoy es un tema importante como todos, pero no deja de ser especial porque es el punto de quiebre entre la mente, vamos a poner el cerebro, mejor dicho, el cerebro, los aspectos biológicos y su expresión en la conducta. Esto va a tener una importancia en la especialidad de psiquiatría, puesto que toda la patología mental en este siglo XXI estamos siempre tras la búsqueda de un sustrato, de un sustento neurobiológico de todas las eh, instancias correspondientes. El menú del día, vamos a la agenda. En realidad vamos a tratar de cumplirlo de la manera más clara posible. Obviamente, esto es un mundo, en realidad. Es un ejercicio extremo hacer en una sola clase lo que podría corresponder, por ejemplo, a diversas maestrías o doctorados que se hacen en 3 años en muchos países, lo que correspondería a tantos temas que hacerlos pues en un corto tiempo es una tarea muy difícil. No haremos el intento. Siempre nuestros referentes, la universidad, ya forma parte de mi alma mater, ¿no? Eso es, lo tengo ya claro. Mi universidad de origen, en San Marcos, ¿no? San Fernando, la Facultad de Medicina, un área muy bonita. Yo cuando estudié no era así. En realidad está toda pintarrajeada, llena de basura. Debajo de esa basura estaba esta pila, una pila antigua, pero muy arquitectónica, muy bonita, ¿no? Mostrando de que por algo es un patrimonio cultural, ¿no? Del Perú, la facultad, ¿no? Y obviamente, pues, no solo es belleza, ¿no? Arquitectura, sino también eh, el saber, ¿no?
el hospital, ¿no? Mi hospital es como una segunda casa para mí, en la cual yo vivía enamorado de mi hospital, pues desde que era alumno de pregrado, ¿no? Eh, Muchos cursos los llevé en pregrado y obviamente hice posgrado acá, ¿no? Yo decía, yo quería trabajar acá en la parte superior, donde está. Antes había un reloj acá y eso, ahora hay un símbolo de salud. Y ahí trabajé por incluso 8 años en lo que es hospital de día, ¿no? El cuarto piso. Quería trabajar un poco eh, siguiendo la huella de Seguín, ¿no? Carlos Alberto Seguín, Escobedo, Carlos Alberto Seguín, el profesor Seguín, uno de los referentes de la medicina y de la psiquiatría peruana, ¿no? Incluso latinoamericana. Fue fundador del servicio en 1941, ¿no? Fue jefe del servicio 1942 hasta 1972. Yo cuando llegué ahí, ya, él ya no era jefe, pero él venía siempre, ¿no? Y de una u otra manera me considero pupilo, ¿no? Y eh, también lo considero obviamente maestro. Ya falleció en 1995. Entre las tantas cosas que se adelantó a su época, se adelantó más o menos unos 60 años hasta el 2000, Declaración de Caracas, donde estableció que la psiquiatría debería ser llevada, ¿no? Ejercida pues, en hospitales generales, no en hospitales psiquiátricos, manicomios. Eso fue un adelantado para la época, lo hizo. Fundó el primer servicio de psiquiatría dentro de un hospital general. Para la época de 1931, pues, y le dijeron, usted está loco, maestro, ¿qué? ¿Cómo va a ser un hospital? ¿Cómo va a meter locos a un hospital, no? Para eso están los manicomios, ¿no? El Arco Herrera, que quedaba al final de la Avenida Brasil, cuando Lima, pues, terminaba en la cuadra 9, ¿no? El resto era Sácara. Bueno, podríamos hablar mucho del maestro, no es el tema de ahora. Háganmelo saber si me están escuchando, ¿sí? Por favor, ¿alguien? Sí, doctor, sí se escucha. Doctor. Gracias. El disclaimer, yo bueno, en este caso, una declaración, ¿no? Una declaración de intereses. En realidad, esta charla no está, pues, presupuestada por nadie de una industria farmacéutica ni nada por el estilo, pero sí, pues la gran parte de las láminas, las diapositivas, pues, son tomadas de la web, ¿no? Muchos, además está eso ya de una u otra manera socializado, ¿no? Uno encuentra mucha información, pues, pero obviamente, pues, yo podría decir, bueno, que no todo lo que le voy a decir no ha sido escrito por mí, la declaración. Los objetivos, básicamente, es llegar a entender una serie de tópicos, pues se llaman aspectos, ¿no? O biológicos, la neurobiología de algunos trastornos, ¿no? Un conocimiento básico, sobre todo de algunos temas que al que tenga interés lo tendrá que profundizar, ¿no? A través de estudios más avanzados, a través de estudios de investigación o los grados correspondientes de maestrías o doctorado, ¿no? En el Perú o fuera. Esta diapositiva la tenía perdida, pero un poco era la salud mental, ¿no? La salud mental, entre otras cosas, también puede ser eh, definida como una interacción, ¿no? De estos factores. Yo lo de esta red porque estaba en inglés, ¿no? Pero muy interesante, la mente, el cuerpo, el espíritu, ¿no? Todo eso, la confluencia de ello hay dos características, ¿no? Eh, una de ellas es el wellness, que es el bienestar, ¿no? ¿Verdad? Lógico, pues. Yo tengo salud mental porque me siento bien, me ven bien, ¿no? Funciono, estamos bien, eso es bienestar. Biopsicosocial, si quieren.
pero otra palabra no, la de estar, eso fue lo más interesante, wholeness. Esto, la traducción sería integridad, ser íntegro. Íntegro no quiere decir, bueno, sinónimo de íntegro, yo lo saqué así, ¿no? Íntegro, completo. Me hizo recordar una vez que está por acomedido llevando unos platos a la cocina, como 12, 14 platos. Habíamos tenido una cena, me cayeron todos, pero quedó uno, le dije, pero me quedó uno íntegro, ¿no? Completo. Integridad es completitud. No sé si la palabra existe en la Real Academia de la Lengua. Ser íntegro, ser completo. De todo haber logrado las metas de acuerdo a la edad. Van a ser médicos, tienen sus objetivos y sus metas. Lo importante es lograrlas, darlas para llegar a ellas. Y eso es la integridad. No solo estar bien, ¿no? Sino haber cumplido con la vida. Y en otros aspectos está pues eh, tenemos la mente, el cuerpo, el entorno, ¿no? Bueno, eh, sistema límbico, puedo poner un ejemplo, es un área muy interesante. Me acuerdo de una capacitación que tuve una pasantía por Illinois, en Chicago había un instituto A1, ¿no? De neurociencias, dirigida por un peruano en ese momento. Bueno, ahí estaban estudiando todo esto, todas estas estructuras, ¿no? Tan interesantes. Y acá está un poco, digamos, nuestro funcionamiento de conducta. Tiene estructuras, por ejemplo, la amígdala, tenemos el álamo, una serie de núcleos diversos, ¿no? Hasta incluso la diferencia entre el hombre y la mujer está ahí, ¿no? En realidad el hombre y la mujer obviamente somos diferentes en lo externo, ¿no? Pero también en lo interno. Nuestros cerebros a veces no son tan iguales. Hay áreas diferentes de la mujer en el funcionamiento de los cerebros, hemisferios, ¿no? Diferentes. Pero bueno, por ahí va la cosa. El limbicómetro, ¿no? El ser humano no tiene el limbicómetro. El perrito parece que sí. Un perro cuando está contento mueve la colita, ¿no? Lo recibe así contento cuando tenemos un perro en casa, ¿no? Y lo recibe y muestra funcionamiento del área límbica, pues, tu cola. El ser humano no tiene cola. O si la tuvo, la perdió. La única manera probablemente sea la sonrisa, ¿no? La expresión del área límbica, el hombre y la mujer, ¿no? Esta es una lámina que resumiría la clase, ¿no? ¿Cómo es que el cerebro de una persona puede producir a veces seres tan complicados como los que están a la derecha, ¿no? Como era Salvatrucha, ¿no? Ahora están presos un montón pandilleros. ¿Qué cosa hay en su cerebro que puede producir esto? Eso hablaremos un poco. Esta es una imagen de lo que le pasó a Phineas Gages. Es el prototipo de un obrero ferroviario norteamericano, 1840 y tantos, 45, 46. Eh, Él estaba haciendo una perforación, estaba construyendo un ferrocarril, hacía un hueco y ahí ponía pólvora, echaba la arena y con una barreta, con un fierro grande, lo taponeaba, ¿no? Parece que se olvidó de la arena y hizo explosión eso y salió disparada la barreta y la atravesó pues por la zona malar, ¿no? La izquierdo, y salió por su cabeza, por la zona frontal, ¿no? Detrás del ojo, cavidad ocular. Pues, a través de ese accidente pudo determinar que el área frontal sí tenía función. Hasta ese momento se consideraba que estaba de más. No se sabía mucho el funcionamiento de las áreas cerebrales. A través de ese accidente
el obrero cambió de ser una persona, era joven, ¿no? 25, 26 años, de ser una persona tranquila, ordenada, ¿no? Cumplidor. Se volvió una persona, pues, intolerante, agresivo, irresponsable, ¿no? Eh, Perdió su trabajo, sobrevivió, ¿no? Es lo importante. Paseaba por varios lugares, terminó en Chile. Volvió a morir en Estados Unidos, pero estuvo un tiempo hasta en Chile, ¿no? Vino de Estados Unidos. Chile se exhibía, ¿no? Con su barreta, con ese fierro que está al costado, ¿no? Está, pues, esta figura de cera, ¿no? Una estatua de cera en Harvard, ¿no? Museo de Harvard. Ahí se conserva su cráneo, ¿no? La barreta. Fue un punto en el cual a partir de ahí se empezó a estudiar un poco mejor, ¿no? Incluso el médico que la atendió, Phineas Gage, hizo un trabajo, estudió el caso, ¿no? Lo presentó luego de varios años, ¿no? En la Sociedad Médica Americana. En, eh, neurociencias, ¿no? ¿De qué se trata esto? El objetivo, el cometido de las neurociencias, comprender los procesos mentales por los cuales percibimos, actuamos, aprendemos, recordamos, pensamos. Estudia la estructura y la función neuroquímica, farmacológica y de la patología del sistema nervioso. De eso se encargan las neurociencias. Eh, su objetivo de estudio son los diferentes elementos del sistema nervioso que interaccionan entre sí para dar origen a la conducta humana. El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinaria, o sea, no solo son neurólogos, psiquiatras, médicos de diversas especialidades, ¿no? Incluso, bueno, biólogos, entre otros, ¿no? Que abarcan muchos niveles, desde la biología molecular hasta las funciones cognitivas y la conducta, ¿no? Psicólogos experimentales, etc. Con respecto a la neuroanatomía funcional, eh, son básicas, ¿no? El encéfalo, el cerebro, es el órgano que ejerce el control de la conducta. La conducta proviene del cerebro. La conducta puede definirse como cualquier tipo de movimiento de un organismo vivo. Nuestra conducta es lo que hacemos, ¿no? Esa es la conducta. Ustedes saben, dos hemisferios, 4 lóbulos cada uno, frontal, parietal, temporal y occipital, ¿no? Los lóbulos frontales se dividen en 3 regiones anatómicas: la corteza motora premotora, la corteza paralímbica, ahí está la región anterior del giro cingulado, el giro en círculo, y la tercera, el córtex prefrontal, ¿no? Que comprende la corteza dorsolateral, la orbitaria y la mesial. En esta última incluimos la paralímbica. Con respecto a la corteza cerebral, estas cortezas están conectadas con diversas estructuras subcorticales, ¿no? Córtico subcortical, formando los circuitos fronto-subcortical o córticos subcorticales. La distribución de estos circuitos representan uno de los mayores avances en la neurociencia en las últimas décadas y en la relación entre cerebro y conducta. Es muy importante, ¿no? Estos circuitos, ¿no? Córtico subcortical. Perdón. Con respecto a las áreas subcorticales, tenemos el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico, el hipocampo, el fórnix, la amígdala,
Conocemos también la cerebral, la circunvolución cingulada, bulbo olfatorio y los cuerpos familiares. ¿No? Los ganglios basales, el cuerpo estriado, está pues el núcleo caudado, el putamen y el estriado ventral. Incluye el núcleo accumbens. Segundo ganglio basal, el globo pálido, el globus pallidum, la sustancia negra, el locus niger, y el núcleo subtalámico. Obviamente son generalidades. Genética, vamos a hablar algo de genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia o la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que se heredan de padres a hijos. La información genética se encuentra en la molécula de ADN. Como sabemos, 46 cromosomas, 23 pares, ¿no?, homólogos, y uno de estos pares determina el tipo. El gen, factor hereditario que controla un carácter. El genotipo, conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter. Fenotipo, el conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan. Los cromosomas están formados por ADN, proteínas y algo de ARN. Los genes son una parte de las cadenas de ADN y se disponen linealmente a lo largo de ella. Se encuentran en lugares denominados locus, plurales, loci. La molécula de ADN tiene la estructura de una escalera en doble hélice, formada por azúcares, ¿no?, la desoxirribosa, fosfatos y 4 bases nucleótidas, llamadas adenina, timina, no confundir con tiamina, que es vitamina B1, citosina y guanina, ATCG. El código genético queda determinado por el orden de estas bases. Cada gen tiene una secuencia única de pares de bases. ...46 cromosomas, 44 cromosómicos autosómicos y 2 sexuales en el caso del hombre, XY, ¿no? Y la mujer, 44 cromosomas autosómicos y 2 sexuales, doble X. Curiosidades fenotípicas, por ejemplo, doblar la lengua, ¿no? Debe ser como una U. Genético o aprendible. Aprendible, ¿no? La capacidad para enroscar la lengua en forma de U es controlada por un gen dominante. Si uno es capaz de hacerlo, al menos uno de sus padres debe ser capaz de hacerlo. ¿Qué longitudes tienen sus dedos índice y anular? En algunos casos, bueno, creo que la gran mayoría, el dedo anular, o sea, el cuarto dedo, ¿no?, de la mano, es más largo que el dedo índice. Eso está controlado por un gen recesivo. Algunos tienen el dedo anular más grande que el índice. El proyecto de genoma humano fue fundado en el año 1990, Departamento de Energía y los institutos de salud de Estados Unidos, con un plazo para realizarlo en 15 años. Y eso se hizo mucho más rápido, y hubo colaboración internacional, los avances en los campos de la genómica y la informática, y el borrador inicial del genoma fue terminado en el año 2000. En el año 2000 sabemos nuestro genoma, ¿no? ¿Cuántos genes tenemos? Todos imaginaban que iban a ser 1 millón de genes, ¿no? Pero al final el proyecto de genoma
seres humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes, nada más. Gran parte de nuestro genoma está compuesto por de ADN que no codifica genes. Ese no sabemos por qué está ahí, ¿no? Los cromosomas con más genes que codifican proteínas son el 17, el 19, el 22. Los cromosomas XY, 4, 18 y 23 son los que poseen menos genes codificadores. Sin embargo, muchos de ellos están implicados en diversas enfermedades, por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? Y una de muchas enfermedades del cromosoma X, por ejemplo, la hemofilia. Bueno, un 5% del genoma codifica proteínas, nada más que el 5%. Parecía que el resto está de más, ¿no? El 25% del genoma están casi desiertos, ¿no? Existiendo largos espacios sin secuencias génicas entre un gen y otro. Se han identificado un número muy elevado de pequeñas variaciones en los genes. No sé cómo esto es muy importante. Los polimorfismos de nucleótidos únicos, SNP en inglés, ¿no? Hay más o menos cerca de 2 millones aproximadamente de estos polimorfismos de nucleótidos únicos. La mayoría de estos polimorfismos tienen un efecto clínico concreto. No tienen perdón. La mayoría de estos SNP no tienen un efecto clínico concreto, pero de ellos depende, por ejemplo, el que una persona sea sensible o no a un determinado fármaco y la predisposición a sufrir una determinada enfermedad. Son de mucha importancia en la actualidad, de mucha investigación, cómo es que en el futuro, ustedes seguro lo van a ver acá algunos años, ¿no? Que los medicamentos sean hechos a diseño, de acuerdo a la persona, ¿no? Una gota de sangre probablemente salga el medicamento, ¿no? Del futuro. El cromosoma X, ¿no? Con localización de diversas enfermedades, ¿no? Hablando de las hemofilias, el síndrome de Lies-Nihan, la enfermedad de Fabry, la anemia hemolítica, la retinitis pigmentaria, la distrofia muscular, ¿no? Como el mismo cromosoma, diversas localidades. Hay mucho para ver ahí, pero solo es una muestra. Acá luego se habló que eh, no solo es importante los genes, ¿no? Sino los pares de bases, ¿no? Las proteínas. Eh, por eso el ser humano tiene 46 cromosomas. Acá pone, por ejemplo, 28.000, ¿no? 30.000. Por ahí va la cosa. Y más o menos unos 3.000 millones de bases. Nos parecemos un poco al ratón, ¿no? El ratón. Es un número de cromosomas parecido, un porcentaje de genes, ¿no? Un poco menos los pares de bases proteicas. El pez soplador, ¿no? Parecido. Parecemos a un pez, así, ¿no? Por ejemplo, hay algunos animales ahí, hasta la lombriz, ¿no? Intestinal, tiene 19.000 genes. No mucho menos, por eso pareciera que lo más importante son las bases proteicas, las proteínas, ¿no? Generadas. 10.000 genes conformarían el sistema nervioso periférico. Muchos de nuestros genes van al sistema nervioso central y periférico, cerebro y sistema nervioso periférico. También se hizo el proyecto, bueno, de epigenoma humano, eso anda, la cosa. Bueno, con mucho dinero, la epigenética puede ayudar a explicar por qué, ¿no? Por qué nuestra secuencia genómica es más bien el comienzo del entendimiento y bueno, el final. Eh, este proyecto tiene como objetivo identificar, catalogar, interpretar los patrones de metilación, esa es la palabra metilación genómica del ADN, de todos los genes humanos en todos los tejidos principales. Este proyecto
¿Cuál es el aporte de los genes a la conducta? En realidad, bueno, una serie de potencialidades que se heredan. Por ejemplo, la inteligencia. Se entiende que el estudiante de medicina está pues entre los más inteligentes, ¿no? De todos los jóvenes, ¿no? Eh, obviamente, ellos van a, bueno, la genética, ¿no? Pero van a tener hijos inteligentes. Pero va a depender también de, no solo pues, de la herencia, sino de la crianza, obvio. Por ahí va la cosa. Habilidades verbales y espaciales también. Eso también se hereda, la memoria, el temperamento. Muchos rasgos de personalidad son heredados. Predisposición para fumar y beber. La estructura de las ondas cerebrales. Enfermedades neuropsiquiátricas en general, vamos a mirar una depresión, esquizofrenia, bipolaridad, ¿no? La diferencia entre el hombre y la mujer, 6.500 genes, gracias a Dios, ¿no? Nos diferenciamos bien. Y bueno, el tipo de disturbio y las características que se producen. Por ejemplo, hay alteraciones cromosómicas. Ahí tenemos la adición o delección. La delección es la presión, ¿no? Adición o delección de cromosomas enteros o parte de ellos. Por ejemplo, trisomía 21, ¿no? En el cromosoma 21 hay tres, pues, síndrome de Down. Son uno de los ejemplos. Alguna característica de disturbio monogénico o monogenético. Genes mutantes únicos heredados en forma mendeliana simple, ¿no? La anemia falciforme, la Corea de Hunter, tienen esta forma de disturbio genético. Poligenético, que entra mucho en psiquiatría. Interacción de múltiples genes somáticos, perdón, de muchos genes somativos, o la diabetes, la esquizofrenia, la bipolaridad, ¿no? Que son poligenéticos. No son solo genes, son varios genes que están entrando, varios cromosomas, ¿no? También disturbios genéticos de células somáticas. Una forma de patología, ¿no? Está relacionada, por ejemplo, al cáncer. Esta tabla de datos que apoyan la transmisión genética en psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, bueno, se utilizan pues estudios de riesgo familiar, estudios en gemelos, estudios en adopción, estudios de ligamentos, ¿no? Sí, ligamento. Esquizofrenia. En la esquizofrenia pues hay mucha evidencia de que hay genética de por medio. La bipolaridad lo mismo. Son enfermedades donde vamos a encontrar en las familias varios esquizofrénicos, a veces varios bipolares. La depresión mayor, un poco menos, pero también tiene una gran influencia genética. La ansiedad un poco menos, pero también hay familias de ansiosos. La abuela nerviosa, la hija nerviosa, ¿no? O sea, la madre y la hija. ¿No? Tanto para los hombres también, pero más frecuente en las mujeres. Alcoholismo, ¿no? También hay una evidencia eh, de genética de por medio, ¿no? En cuanto a la causalidad, en Alzheimer, ¿no? Hay un riesgo familiar del 41%, hay una serie de cromosomas candidatos, ¿eh? El alcoholismo, más o menos 25%. Siempre dicen, de 4 hijos, uno puede heredar el alcoholismo del padre, ¿no? O de la madre. Cromosoma 11. La Corea de Huntington, 50%. Dicen, 2 hijos, uno es probable que tenga la enfermedad, ¿no? No, felizmente que no es tan prevalente. La esquizofrenia, 10 a 40%, estamos hablando de 25, 30%. Ya están un montón de cromosomas, ¿no? 5, 6, 8, 11, 15, el cromosoma X es el 22, ¿no? La bipolaridad, ¿no? Más o menos 10 a 15, cromosoma X el 18, la crisis de angustia, ¿no? Y también hay un porcentaje de 25%, 20%, cromosoma 17. La causalidad de genes predisponentes, ¿no? ¿Cómo influye el ambiente en todo este tema, ¿no? Eventos adversos tempranos, cuando los genes se juntan, se produce un fenotipo vulnerable, ¿no?
Luego de ello, esto hace una difusión de la serotonina, noradrenalina, dopamina, ¿no? No se pueden producir alteraciones naturales del sistema nervioso central. Va a producir, claro, porque un ratito voy a apagar esto. Va a producir una vulnerabilidad, uno se torna vulnerable al estrés. Va a producir una disminución de la capacidad de enfrentamiento y el romance psicosocial. Va a producir como consecuencia un trastorno afectivo. Básicamente la depresión, ¿no? La depresión es, vamos a poner el modelo en este caso. Bueno, obviamente hay una interacción genética y medio ambiente, un proceso dinámico que se debe a la interrelación constante entre los determinantes genéticos y ambientales, genes y ambiente, ¿ya? La herencia y el ambiente. Esa vulnerabilidad puede dar lugar a diversas consecuencias según la intensidad de la carga genética y ambiental, ¿no? De esa correlación se va a producir las consecuencias y la presencia o ausencia de factores protectores. También tenemos factores protectores, ¿no? Genéticos y ambientales de riesgo y de protección. Lo mismo, ¿no? El modelo genético en psiquiatría se caracteriza por un efecto combinado de múltiples genes de baja penetrancia, entonces poligenético, por ejemplo, la esquizofrenia, junto a diversos factores ambientales de riesgo y de protección también, multifactorial, que generan un fenotipo susceptible a psicopatología. Sumatoria de genes más una serie de factores multifactoriales da como consecuencia un fenotipo posible. Esta correlación, un fenotipo individual influye en su propia exposición respecto a factores ambientales de riesgo. Los factores ambientales son en sí mismos atribuibles o direccionados a influencias genéticas. Algo de epigenética. Los hábitos de vida, los factores ambientales interrelacionan con los factores genéticos y trae como consecuencia lo mismo que el anterior, ¿no? Un fenotipo físico y biológico. ¿Cuál es la participación y con qué independencia funciona todo esto? De acá vamos a mirar que hay muchos mecanismos de alteración. Muchas cosas pueden producir cambios, ¿no? Alteraciones cromosómicas, derivas génicas, mutaciones, variaciones estándar, la transferencia lateral génica, una serie de cambios, y ahí está, dentro de ellos está la epigenética. Genes. ¿Qué cosa es la epigenética? Abajo a la izquierda. ¿Ah? Son definiciones de diversos autores. Como del doctor Steller. La epigenética es lo que manifiesta cómo actúan los modos de vida sobre nuestros genes. La epigenética sería algo así como el interlocutor del ambiente con la genética. El diálogo, no, eso es el ambioma con nuestro genoma. Steller. Barlow, todas las cosas extrañas y asombrosas que no pueden ser explicadas por la genética. Turner, el ADN es la cinta que almacena la información, el epigenoma es su reproductor. Walter decía, el disco duro es como el ADN y los programas de software, el epigenoma.
Bueno, acá el caso de los hechos, ¿no? Por ejemplo, en una zona occidental de Holanda, eh, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, hubo hambruna, ¿no? La guerra, hambre, sufrimiento. Las raciones oficiales eran casi exclusivamente pan y papas. Al final de noviembre del 44, su contenido energético fue de 900 kilocalorías diarias, en hambruna, ¿no? En abril ya al final, ¿no? De 1900, no, en abril de 1945, casi al final de la guerra, había bajado ya a 700 kilocalorías por día. Murieron más de 30.000 personas de hambre, ¿no? La hambruna finalizó en el momento de la liberación. ¿Qué pasó con todo esto? Las generaciones eh, posteriores han quedado afectadas, peso al nacer, asma, etc. Lo que implica que el efecto del hambre en las madres holandesas había perpetuado hasta afectar a sus hijos, hasta incluso a los nietos. Lo que sucede en una generación se traspasa a las siguientes, es lo que quiere decir. Bueno, obviamente, cuando uno revisa epigenética, va a encontrar una serie de situaciones de estudio, ¿no? Uno puede revisar mucho. Como las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Como los hijos que nacen de fertilidad asistida, ¿no? Podrían tener una serie de problemas o comparados con la población, eh, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Embarazo y nutrición, ¿no? Bueno, la nutrición de las madres influye, pues, obviamente, en el desarrollo de sus hijos. De madres embarazadas que fuman, madres embarazadas que toman. Es muy importante, ¿no? El estrés, no es importante, pero sobresale el estrés y el maltrato materno, ¿no? Madre que sufre, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Transmite esto a sus hijos. El maltrato de una madre durante el embarazo y como, bueno, a corto plazo afecta a un retardo de crecimiento intrauterino, obvio. A largo plazo, los niños presentan anomalías por fallo en la regulación del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, ¿no? La base molecular epigenética parece consistir en la metilación del gen NR13-1, receptor de glucocorticoides, eso que depende del estado anímico de la madre. Eh, Esto lo estudió el profesor Milley, McGill, Canadá, estudió con animales, ¿no? Como los primeros días de nacido el bebé y su relación con la madre influían pues en la generación de, de un gen, ¿no? En realidad, cómo este gen se manifiesta para la regulación del eje hipotálamo hipofisiario a lo largo de la vida, ¿no? Y como consecuencia de ello, una mejor manejo, tolerancia al estrés, ¿no? De la descendencia. El estrés temprano en el embarazo lleva a consecuencias de largo plazo de comportamiento y neurobiología de la descendencia. Ansiedad, depresión, exceso de fármacos, desajustes de memoria. Los niveles altos asociados de corticosterona maternos pueden ser la causa de las modificaciones, donde dice, bueno, modificaciones posteriores. Hay un círculo, cuidados maternos y desarrollo, ¿no? En realidad el cuidado materno, mecanismos, influye en los mecanismos eh, epigenéticos de metilación de ADN, la elevación de este receptor de glucocorticoides, ¿no? En R, en el hipotálamo y el lóbulo frontal. Esto va a afectar el sistema del eje hipotálamo hipofisiario, se va a producir menor respuesta al estrés, va a haber un mayor feedback negativo, factor liberador de corticotropina en el hipotálamo, y bueno, se va a producir esos cambios, ¿no? La epigenética se asemeja
semeja a un sistema de interruptores. Es como un interruptor de la luz, interruptores genéticos que encienden y apagan los genes. El ambiente, la nutrición, el estrés, etcétera, la gente experimenta puede controlar los interruptores y causar efectos hereditarios en los seres humanos. Todas estas cosas como nutrición, mala nutrición, pues obvio, ¿no? Experiencias adversas, estrés, ¿no? Contaminantes, venenos, otros pueden causar sucesos epigenómicos con consecuencias fenotípicas. El diálogo genoma-bioma, la vida de nuestros abuelos y de nuestros padres, el aire que respiraban, los alimentos que comieron, el medio en que se desenvolvieron, nos pueden afectar directamente, décadas más tarde, a pesar de nunca haber experimentado estas cosas. Por ello, lo que nosotros hagamos en nuestra vida, a su vez, podría afectar a nuestros hijos y nietos futuros. Hasta, si uno revisa hasta nuestro himno nacional, que en mi generación cantamos era largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Todas esas cosas que hablaban de un servilismo, ¿no? De alguna manera también marcaron nuestro carácter nacional, ¿no? Ahora han cambiado la quinta estrofa, ¿no? La gran mayoría todavía no se la aprende, ¿no? Pero la que cantábamos antes es la que la mayoría de gente la recuerda, ¿no? Eso influye incluso en nuestro temperamento. Bueno, ojo sobre la depresión, un cuadro de Vincent Van Gogh, holandés, una historia aparte, ¿no? La historia de una persona que sufrió mucho, ¿no? Terminó suicidándose a los 37 años, Vincent Van Gogh. Con respecto a la depresión, hay acontecimientos vitales asociados a depresión. Por ejemplo, fallecimiento familiar cercano, violencia familiar, ¿no? Por lo que hemos hablado, separación o divorcio, conflictos conyugales graves. En las mujeres con riesgo genético bajo, la incidencia de depresión fue de más o menos un 4%. Mujeres con riesgo genético alto, las aumentaron prácticamente el triple. El alcoholismo es un marcador de riesgo genético que induce a la depresión. Muy relacionado. Las personas con riesgo genético a la depresión muestran una sensibilidad mayor frente al estrés. Esto vamos a resumirlo. Acá hablan de que las experiencias de la infancia, múltiples experiencias de tipos diversos, constituyen un conjunto de factores de riesgo potentes para la depresión. Lo que nos pasa de niños, o sea, eso es obligatorio de los médicos ver sobre violencia de todo tipo, violencia infantil, ¿no? Violencia intradoméstica, todo eso muy importante para el concepto de salud, ¿no? Integral. Es obligatorio buscar esos datos. Los acontecimientos estresantes de la vida se reconocen bien como algo que precipita episodios depresivos mayores. Lo que nos pasa, estresores que nos pasan en la vida, ya se conocen, los gringos le llaman life events, eventos vitales. Todo eso se suma. La muerte de alguien, haber sido testigo de esto, haber recibido bullying en el colegio, todo eso suma para la depresión. Más que un acontecimiento concreto, es la acumulación de acontecimientos estresantes. La suma es lo que vale. De la vida negativo es el factor predisponente más fuerte para el desarrollo de depresión. Todo lo que nos pasa a lo largo de la vida se suma y puede desencadenar en una depresión. Estresantes modificadores del curso. Bueno, el riesgo de que una persona desarrolle depresión se ve incrementado por prácticamente todos los demás trastornos neurológicos y patologías médicas. Si uno está enfermo en general, las enfermedades del ser humano aumentan el riesgo para la depresión. El consumo de sustancias, trastorno de ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, el borderline,
está entre los más frecuentes, muy asociado a depresión. El periodo posparto, poco después, bueno, la G9, ¿ya? Se asocia también al desarrollo de depresión, la depresión puerperal, ¿no? Cuidado, los que les gusta la obstetricia, ¿no? Esos, dicen algunos 10% de las mujeres tienen un trastorno depresivo postparto. Es un factor de riesgo para la bipolaridad. No quiere decir que las que hacen depresión postparto son bipolares, ¿no? Pero hay una evidencia epidemiológica muy fuerte. Hay que señalar que los pacientes con otros trastornos neurológicos pueden presentar síntomas que ocultan y retrasan el diagnóstico de depresión. Ten mucho cuidado, ¿no? Hacer el diagnóstico adecuado de depresión. La que está como trastorno depresivo mayor es de los americanos. Nosotros llamamos episodio depresivo o depresión recurrente. Es lo mismo. Además, los episodios depresivos mayores que se desarrollan con el trasfondo de otro trastorno siguen a menudo un curso más resistente. Claro, la depresión que viene con otra patología es mucho más difícil de tratar. ¿Tenemos alguna explicación? Bueno, es un estudio de experiencias adversas en la infancia. Se llevó a cabo para investigar la relación entre las experiencias adversas de la infancia y el desarrollo posterior de depresión. Maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual, madre que sufre violencia doméstica, abuso de sustancias, separación o divorcio de los padres, miembro del hogar delincuente. Todos ellos con una prevalencia significativa. El resultado mostró que las experiencias adversas en la infancia tienen una relación sólida y graduada con el riesgo de trastornos depresivos durante toda la vida y actuales que alcanzan la edad adulta. Acontecimientos de la vida estresantes. El desarrollo de depresión se ha estudiado ampliamente en gemelos, ¿no? Ha habido una serie de, de estudios para ver pues, la interacción del riesgo genético y los acontecimientos estresantes. Es más de lo mismo. La hipótesis de los 4 impactos, bueno, no me voy a detener acá, pero esto establece que tiene que haber 4 más impactos en los siguientes podrían predecir un episodio depresivo, ¿no? Por ejemplo, impacto genético, en la categoría de impacto de desarrollo, de impacto nutricional, de impacto social, de impacto tóxico, de impacto de ritmo circadiano, impacto de adicción, de estilo de vida, de estado de salud médica, de impacto del lóbulo frontal. Todos ellos con sus posibilidades, ¿no? Todo ello relacionado tiene que haber más de 4 de ellos, la depresión. Son observaciones, más que todo, ¿no? Uno no va a hacer diagnóstico por esto, pero sí uno va a encontrar en la historia de la persona una serie de antecedentes diversos. Durante mucho tiempo se ha pensado que la depresión tiene un componente genético basado en datos de estudios familiares, gemelos y de adopción. Tener un familiar de primer grado con trastorno depresivo mayor aumenta el riesgo del diagnóstico más o menos casi 3 veces. En estudios de adopción se ha observado un aumento de hasta 3 veces en la tasa de depresión en los padres biológicos de una persona con depresión en comparación con los padres adoptivos. Bueno, los intentos, pero al final, a pesar de todo esto, bueno, la heredabilidad del trastorno depresivo mayor es de aproximadamente 40%. Pero a pesar de todo esto, intentos por hallar una base genética común, la depresión ha tenido un éxito limitado. No es fácil. Respecto a la exotaxia, un postulado de Paul Mill, personas genéticamente vulnerables que sufrieron exposición a acontecimientos adversos en las primeras etapas de la vida obstétrica, ¿no? Y que dieron lugar al desarrollo anómalo de ciertas estructuras cerebrales. Personas que sufrieron intraútero. Esta vulnerabilidad latente más un acontecimiento ambiental adverso puede facilitar el desarrollo de una esquizofrenia o psicosis.
pérdidas parentales. Por ejemplo, una persona que sufre intraútero, ¿no? Incluso hasta eh, perinatal, se suma esto a pérdidas parentales tempranas, cárceles en papás, sobre todo en mamá, consumo de marihuana, etcétera, pueden dar lugar a una esquizofrenia. La esquizofrenia, la genética, ¿no? Ustedes conocen, la esquizofrenia es una enfermedad más o menos entre los 15 y 25 años su inicio, siendo el acné más o menos a los 20 años. El inicio más o menos precoz eh, en los varones. Empieza más en los hombres que en las mujeres. La principal, el paranoide, esquizofrenia paranoia F20.0. Ha postulado la teoría del neurodesarrollo. Factores poliquénicos condicionarían una disfunción en el proceso de organización cortical intraútero. La vulnerabilidad biológica se expresa en enfermedad durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia hay una serie de factores de riesgo y psicosociales, hay mayor exigencia, ¿no? Cuando el joven, el adolescente pasa adulto, ¿no? La etapa, trabajas o estudias, ¿no? Entrar a la universidad, ¿no? Más o menos por ahí. En pacientes esquizofrénicos se ha documentado atrofia prefrontal en algunos, ¿no? Hay parietal, cerebelar, dilatación de ventrículos laterales. Uno toma a veces en algunos pacientes una tomografía y atrofia cortical, pues con agrandamiento de los cuartos ventrículos laterales, ¿no? La psicosis se debería a una hiperactividad mesolímbica, hipoactividad mesocortical de dopamina. Son dos vías enérgicas importantes, ¿no? La mesolímbica, la mesocortical, la nigroestriada, la tuberoinfundibular, ¿no? La enfermedad debe explicarse por un modelo poligenético, ¿no? La esquizofrenia es poligenética multifactorial, donde estarían implicados los cromosomas 5, 6, 8, 11, X20. En la esquizofrenia, la prevalencia es 1%, casi todos los países, ¿no? De cada 100 peruanos, uno sufre de esquizofrenia. Esto se cumple en casi bueno, todos los países, ¿no? Del mundo. Pariente de primer grado, si uno tiene un pariente de primer grado, hay un 10% de posibilidades, ¿no? Genéticas. Si son ambos padres, 40. Cuando se casan, entre comillas, se casan o tienen un hijo no es esquizofrénico, más o menos la probabilidad es que de dos hijos uno pueda heredar la enfermedad, ¿no? Cuando son gemelos disigóticos, cigotos, 10 al 15%. Cuando son monocigotos, 20%. Hay una relación genética muy clara. Bueno, acá está la sinapsis, bueno, la sinapsis de la neurona presináptica, neurona o sináptica, el espacio, ¿no? Hendidura sináptica, terminal axónico, este angular. Las neuronas no se localizan, no se tocan físicamente, ¿no? Sino ahí está la hendidura. La unión de señales químicas a la neurona o sináptica puede excitar, aumentar la generación de potenciales de acción, puede inhibir, reducir la generación de potenciales de acción o inducir otros procesos bioquímicos. La transmisión eh, por la sinapsis. Unas cifras. El cerebro humano tiene aproximadamente 10 a la 11 neuronas, 10 a la 14 sinapsis. Una sola neurona puede recibir de 10 al cubo a 10 a la cuarta aferencias neuronales. Cada vesícula sináptica puede contener 10 a las 4 moléculas de neurotransmisores. En el transcurso de 100 microsegundos, los neurotransmisores pueden abrir unos 2 por 10 al cubo canales receptores. Es una barbaridad, pues no mira eso, para estudiar lo imposible. Características del sistema nervioso central. La mente sería una propiedad que emerge de esta enorme cantidad de neuronas conectadas de manera muy compleja y múltiple. Si a mí me dijeran
en una pizarra dibuje la mente, yo dibujaría pues un círculo así como que está frente, sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Una persona sana es- tiene áreas sanas y áreas enfermas, ¿no? Las áreas sanas superan a las áreas enfermas, tiene un balance positivo, está sano. El lado derecho, áreas enfermas, áreas sanas. De alguna manera está enfermo. No, pero esta lámina mejor con los residentes de años anteriores. Darnos a veces días, con una sola lámina. No servía para muchas cosas. Y se me ocurre, entre otras cosas, por ejemplo, la elección de pareja. Yo le preguntaba a veces a los alumnos, uno elige la pareja, ¿cómo es la cosa? ¿No? Es una rifa donde le toca a uno, que le toca, ¿no? Hay excepciones, por supuesto. Hay matrimonios así, de diversos motivos, pero la gran mayoría se escoge el lado sano, pues, ¿no? Una persona sana con una persona sana. Por resultado, pues 1 más 1 es 3, ¿no? Suman, ¿no? El amor suma, el deseo, ¿no? Pero muchas veces no se escoge así, no se escoge por el lado enfermo, se escoge el lado porque es el lado prohibido, llama la atención. Entonces serán, por eso que nos demoramos tanto en pareja, porque hay más de 100 posibilidades de combinación de patología, ¿no? Habían dos, una de ellas, por ejemplo, el paranoide con la histérica. Traducción, el celoso con la coqueta. Eso enganchan por el lado enfermo. De una u otra manera, a veces continúan por mucho tiempo, pero son disfuncionales, ¿no? Sufren, hacen sufrir a ellos y a sus, si tienen hijos, a los hijos. Es un tema, ¿no? Termina a veces en feminicidio. Otra que es muy frecuente, se lo digo porque es muy frecuente en el Perú, en Latinoamérica, el sádico masoquista, ¿no? La sufrida con el pegalón, el jugadorazo, el bacán. Le pega a la mujer, le sacan la mujer, le roba su plata, no trabaja en pago, ¿no? Pero la mujer no, dice, no, yo lo quiero. La mujer le dicen, pero es idiota, ¿no? No, pues al final es bueno, yo lo voy a cambiar. Dice, ¿o quién va a mantener a mis hijos? Por el estilo. En realidad, alguien diría, pero con, bueno, con mucha amplitud de criterio, ¿no? Le pegan porque le gustan. Uno no entendería, eso no es marciano, pues, casi aguantando ese viaje, ¿no? Normal. Pero es cogido por el lado enfermo. Eso no quiere decir que la mujer maltratada, pues, le gusta, ¿no? Pues, no estoy diciendo eso. Y al hombre maltratador hay que castigarlo con firmeza, ¿no? Cambiar la cultura, ¿no? Machista del Perú, ¿no? Y Latinoamérica. Eh, lo psíquico o mental, como expresión de lo cerebral, constituye el puente, ¿no? O el lugar común donde neurociencias y psiquiatría se entrelazan. Hemos tratado de encontrar pues, un puente que nos une por qué la persona trastornada, qué cosa le pasa en su cerebro. Hasta ahora no se logra darle la solidez correspondiente. E incluso hay en la American Journal, o sea, que hay una carta emblemática de un profesor que, que hasta ahora las neurociencias no han servido para curar un solo paciente. ¿No? Pero en realidad si uno mira bien, pues ¿no? Eh, todavía usamos medicamentos al ojo, ¿no? Claro, hay un sustento, sabemos no sabemos por dónde actúa, cómo actúa, pero no, muchas cosas no lo podemos responder, ¿no? Esa es la verdad. Pero vamos a lo empírico primero, ¿no? Vamos dándole un sustrato, un sustento eh, científico, neurobiológico, tampoco va a ser charlatanes, brujos, curanderos, ¿no? No es así. Bueno, este señor que ha fallecido, pero bueno, tuvo muchos cambios en su vida.
En realidad, me gustaba más cuando estaba chiquito, sí, porque cantaba bonito. Pero bueno, una transformación permanente. Algunos dicen que tuvo íligo en el cuello y que fue transformándose, convirtiéndose al final en blanco, ¿no? Pero eso es una leyenda, ¿no? No sé. Hablamos de neuroplasticidad, ¿no? No es el ejemplo, pues, Michael Jackson, pero algo así, ¿no? Tiene que ver un poco con el tema. ¿Qué cosa dice la OMS con respecto a la neuroplasticidad? Dice que es la capacidad de las células del sistema de las neuronas, no solo neuronas, ¿no? Para regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias patológicas, de haber sufrido mentales, ¿no? Sufrir una noxa, ¿no? Del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Se refiere también a la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Neuroplasticidad, ¿no? Son conceptos. Bueno, no son tan ultimitos, pero definitivamente están en boga. La neuroplasticidad implica cambios en el tejido neural. Incluye regeneración axonal, colateralización, neurogénesis, sinaptogénesis y reorganización funcional, entre otros mecanismos. Agrégale todo esto, la reorganización funcional, pues, neurogénesis, regeneración axonal, sinaptogénesis o lateralización. Unos conceptos básicos con respecto a la neurogénesis, proceso por el cual se generan nuevas neuronas a partir de células madre y células progenitora. Nuevas neuronas. Entonces no se sabía eso, ahora ya se sabe. Generación axonal, proceso coordinado complejo del que participa tanto la neurona como las células de Schwann, fibroblastos, células endoteliales y macrófagos que se produce tras una lesión axonal. Se repara, ¿no? Axones. Sinaptogénesis. Es la formación de la sinapsis. A pesar de que se produce durante toda la vida de una persona sana, una explosión formadora de sinapsis se produce durante el desarrollo temprano del cerebro. Cuando se forma la sinapsis. La colateralización, proceso que ocurre en el sistema nervioso periférico y que consiste en la emisión de colaterales en las ramas terminales de los axones intactos, que van a inervar fibras musculares de unidades nerviosas denervadas. Pueden generarse nuevas ramas. Se ha documentado el concepto de cotransmisión, ¿no? Es decir, un neurotransmisor clásico ejerce su función con un neuropéptido en una misma neurona. Con la colocalización, por ejemplo, la serotonina y la GABA van juntos. Los neurotransmisores con actividad neuroconductual totalmente superan los 100 tipos. Cuando me dicen, ¿cuántos neurotransmisores conocen? No me van a decir, pues, dopamina, serotonina, hay más de 100, ¿no? Probablemente mucho más. Es lo que vamos conociendo, ¿no? Y más de 40 receptores específicos de membrana. Entonces, una lista no se la voy a leer, pero es un montón, ¿no? Están las catecolaminas, noradrenalina, la epinefrina, indolaminas como tritamina, serotonina, melatonina, etcétera, ¿no? Vitaminas, histamina, etcétera, GABA, están por ahí, la taurina, neuropéptidos, ¿no? Aminoácidos, ¿no? Tienen función neurotransmisoras, prostaglandinas, neuropéptidos, un montón de neuropéptidos, ahí hasta, algunos consideran que hasta en el colon, ¿no? Hay un cerebro, hay una serie de enzimas, una serie de péptidos que se pueden relacionar, ¿no? Que tienen acción sobre el sistema nervioso. Claro, por eso son neurotransmisores, ¿no? La lista continuará, es una pequeña lista de lo que realmente son los neurotransmisores. Neurotransmisores
señalan señales químicas clásicas. Los neuromoduladores modifican la reacción del receptor al neurotransmisor al ajustar, regulan la transferencia del mensaje. Pueden provenir de tejido no neuronal y distribuyen por el líquido cefalorraquídeo o extracelular y afectan a un gran número de neuronas. Esto puede durar minutos. Hay neurohormonas, se liberan desde células nerviosas. La circulación general transportan por todo el cuerpo. Las áreas no sinápticas de las membranas neuronales pueden contener múltiples receptores para señales químicas. Además, las neuronas también son afectadas por el pH, por la concentración de electrolitos, las andinas, el calcio, la fosforilación de la membrana celular. Influencia del ambiente externo también. Opera a través de las tensiones ambientales, patrones de aprendizaje, cambios dietéticos, grados variables de estimulación sensorial. Esto puede variar nuestra neurotransmisión. Una clasificación de los neurotransmisores son las aminas biógenas, los ácidoaminas, los péptidos y otros, ¿no? Pero acá interesan mucho las aminas biógenas, metilcolina, las monoaminas, serotonina, las catecolaminas, amina, adrenalina, noradrenalina. Son las más conocidas, ¿no? En psiquiatría. Pero estos son un simplismo, pero de alguna manera nuestras emociones tienen que ver con la esquizofrenia, dopamina, una sobrecarga de dopamina. Por supuesto que esto no es así, ¿no? Es más que creo que esto es más un meme, ¿no? La ansiedad pues disminuye, pues dopamina, estamos ahí perdón, la noradrenalina, la dopamina es la felicidad, por ejemplo, la felicidad es dopamina. Las cosas que nos hacen disfrutar están cargadas de dopamina. La depresión, ¿no? Acá le falta, pero en la depresión el tema es serotonina, dopamina, noradrenalina. El amor, ¿no? Dopamina, oxitocina, serotonina. El estrés, ¿no? Epinefrina, norepinefrina. Pero no alcanza nada más. La molécula de la dopamina, de eso vamos a hablar muy brevemente de cada neurotransmisor. La dopamina, ¿no? Empezamos. Se sintetiza a partir del aminoácido fenilalanina, convertido sucesivamente en tirosina, dopa y por acción de la dopa de carboxilasa en dopamina. DA, ¿no? La dopamina es destruida en parte por acción de la monoaminoxidasa y otra parte por recaptación, ¿no? La bomba de recaptación de serotonina. La dopamina. Se distribuye en la retina, el hipotálamo, el tronco encefálico, los sistemas activadores mesoestriado del locus níger, mesolímbico, mesocortical del núcleo tegmental ventral. Está constituido por los receptores D1, D2A, D2B, D3, D4, D5, debe haber otro paso, ¿bien? ¿Cuáles son sus funciones? Funciones de la dopamina, la motivación, ¿no? De refuerzo por recompensa, ¿no? Por eso las drogas, muchas de las cosas, muchas de las drogas sueltan dopamina y eso hace que haya un sistema de refuerzo. La gente consume drogas porque es rico, precisamente. Regulación de la temperatura, dopamina. Movimiento voluntario, ¿no? Claro que sí. Cuando se bloquea dopamina, pueden producir movimientos piramidales, ¿no? Sexualidad con dopamina. Juicio crítico de realidad, ¿no? Cuando hay
problemas de demasiada dopamina, pues puede, como dice, perder el juicio, ¿no? La principal teoría de la esquizofrenia es la teoría dopaminérgica, el incremento de dopamina en los espacios rápidos. Por supuesto que no es lo único. La esquizofrenia tiene otros neurotransmisores. Algunas áreas importantes, sobre todo, bueno, las cuatro carreteras más importantes son la carretera mesocortical, la mesolímbica, la tuberoinfundibular y la negroestriada, ¿no? Todos ellos tienen acción. eh, Serotonina se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, bueno, convierte en 5-hidroxitriptofano y por la acción de la enzima de carboxilasa de los aminoácidos aromáticos en serotonina se convierte en serotonina o 5-hidroxitriptamina, 5-HT, ¿verdad? Actualmente se conocen receptores 5-HT1A, el 1B, el 1C, el 1D, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5. La serotonina es destruida en parte por la MAO y otra es recaptada igual por bomba, serotonina. Eh, la serotonina es el neurotransmisor del sistema de los núcleos del RAF. Hablar de serotonina es hablar de los núcleos del RAF, cuyas neuronas se distribuyen ampliamente en la médula espinal, cerebelo, núcleos subcorticales en la corteza cerebral, ¿no? La serotonina tiene la función de, obviamente, el estado de ánimo. La depresión está relacionada pues, a la serotonina principalmente. La regulación de la alimentación y la sexualidad, sobre la actividad motora, sobre los ritmos circadianos, dolor y temperatura, sueño y vigilia. Son las funciones de la serotonina. Como ven ustedes, está todo relacionado a las vías del RAFE, pero el RAFE, por ejemplo, mesencefálico al corte prefrontal, la acción antidepresiva de los fármacos IR, ¿no? La fluoxetina, la serotonina, paroxetina, escitalopram, ¿no? Citalopram, fluvoxamina, ortoxetina, ¿no? Del RAFE mesencefálico a los ganglios basales, tenemos acción obsesivo-compulsiva, antiobsesivo-compulsiva y sobre el movimiento. Del RAFE mesencefálico al córtex límbico, acción antipánico, la memoria y la ansiedad. RAFE mesencefálico al hipotálamo, trastorno de la conducta alimentaria, RAFE mesencefálico a la médula espinal, el funcionamiento sexual y las vías del tronco cerebral en el circuito, el círculo sueño-vigilia. Las vías del RAFE son, bueno, también está relacionado pues el suicidio, definitivamente. Serotonina dice, ¿por qué me has abandonado? ¿No? En el suicidio pues hay una disminución obvia de la serotonina, ¿no? Esta lámina está muy cargada, pero decimos por lo general el tratamiento está dirigido a contrarrestar esta actividad. Esa es la hipótesis de las monominas, ¿no? Como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina tienen que ver con la depresión. Son los tres principales. La medicación va dirigida muchas veces a las 3, a 2 o a 1. La hipótesis de la monomina postula que una actividad baja o anormal de estos neurotransmisores es responsable de la depresión. Por ejemplo, la dopamina tiene que ver con el placer, la motivación, ¿no? El, el deprimido pues no disfruta, tiene anedonia. La noradrenalina, la alerta, la energía, no tiene energía, pues, deprimido, ¿no?
Y obviamente también la serotonina, ¿no? Estado de ánimo, todo eso está muy relacionado. También se habla de una hipótesis de neuroinflamación. La relación entre neuroinflamación y depresión podría abrir de nuevas vías para el tratamiento de la depresión. Habla de una posibilidad de que se puedan presentar alteraciones características de las poblaciones de células de microgliales, que son los reguladores inmunitarios del cerebro. La depresión se ha relacionado con el aumento de moléculas de señalización inmunitaria de la citocina. Vamos a hablar ahora con respecto al COVID, ¿no? El hipocampo es una región del cerebro con una densidad notablemente alta. Pacientes con no suelen tener volúmenes hipocampales más pequeños que los controles. El problema está vinculado a la causalidad. La depresión causa inflamación o la inflamación causa controversia. La acetilcolina, dos clases de receptores, los muscarínicos 1, y tenemos ahí, y los muscarínicos 2. Los muscarínicos 1, ganglios autonómicos y el sistema nervioso central. Los muscarínicos, el corazón. Pero los muscarínicos, otra forma de muscarínicos 2 en el corazón. Los muscarínicos 3 en el músculo liso. Los nicotínicos M en la placa mioneural. Los nicotínicos N en los ganglios autonómicos, glándulas suprarrenales, sistema nervioso central. La acetilcolina, bueno, se localiza en receptores nicotínicos en el tectum, en el hipocampo, córtex, núcleos basales, cerebelo, tronco encefálico, sistema de activación cortical del núcleo basal de Maynard, las células de Renshaw, de la médula. ¿Cuáles son las funciones de la acetilcolina? El aprendizaje, la memoria, el dolor, el sueño REM, la excitación cortical, la sed. En la demencia Alzheimer hay destrucción específica de las neuronas del núcleo basal de Maynard. En general, la demencia se acompaña de disminución de las concentraciones de acetilcolina en la neocorteza temporal, hipocampo y amígdala. Hay medicamentos que obviamente, al ser anticolinérgicos, van a producir problemas en la memoria, ¿no? Por ejemplo, un antidepresivo antiguo, pero se usa la clomipramina, un antipsicótico también antiguo, la periciacina. Bueno, y el viperideno, que es un anticolinérgico que se utiliza para contrarrestar los efectos piramidales ocasionados por antipsicóticos antiguos, ¿no? Tipo haloperidol, tipo valpormacina. Se usan, usando. GABA, los receptores de GABA A, que son postsinápticos, son agonistas de barbitúrico ya no usamos, ¿no? Pero la benzodiazepina sí. El GABA B, que son presinápticos, donde controlan la liberación de otros neurotransmisores. Las neuronas que contienen GABA intervienen en la ansiedad. ¿No? Uno habla de ansiedad, trastornos de ansiedad, no lo vamos a ver en clase, estamos hablando de GABA. Las emociones, el control de la ingesta de los alimentos. Está implicado en el alcoholismo. Ya de GABA, la mayoría de las neuronas inhibidoras del cerebro utilizan GABA. GABA es el tranquilizante natural, ¿no? El inhibidor cerebral. GABA o también glicina. Hasta un tercio de la sinapsis del cerebro utilizan GABA. El precursor preeminente de GABA es el glutamato. La GABA se elimina de la sinapsis por transportadores específicos. El GABA recuperado se evita. El complejo GABA, muy cercano al receptor de benzodiazepinas, ¿no? Para la apertura del canal de Clor. Vamos a mirar en
en la clase de trastornos de ansiedad, otro día, ¿no? Glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia. La hipoactividad glutamatérgica por bloqueo de receptor NMDA puede producir alucinaciones y distorsión de la realidad. Por eso, muy relacionado a la esquizofrenia, glutamato. La hiperactividad glutamatérgica produce una cascada excitotóxica del sistema nervioso, neurotoxicidad, que magnifica los daños que se producen, se pueden producir en hipoglicemia, hipoxia y convulsiones. Ahí se puede producir una hiperactividad glutamatérgica con daño. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador, ¿no? El GABA es inhibidor, es excitador. El glutamato es un aminoácido producido a partir de glutamina. El glutamato se elimina de la sinapsis por medio de transportadores de neuronas especializadas. Es metabolizado a glutamina y luego eh, resuministrado a los terminales neuronales pertinentes. La toxicidad por efectos neurotóxicos. Tenemos ahí la leve, ¿no? Luego moderado, grave, con neurotoxicidad. Pueden haber progresivamente motivación arousal de emoción, modificación de la plasticidad sináptica, cambios morfológicos, ¿no? La neurotoxicidad. Vamos terminando ya. Bueno, en realidad hay mucho que decir, pero un solo pincelada. Pero, por ejemplo, esta es una lámina bien interesante. La utilizamos nosotros en varias oportunidades para incluir medicamentos en el petitorio. El petitorio farmacológico de salud es más grande que el del MIT. Nosotros vimos ese trabajo, ¿no? En realidad fueron de muchos años para poder incluir medicamentos. En realidad logramos incluir siete antipsicóticos atípicos. Pero nos íbamos al Comité Farmacológico Central, así se llamaba, en la presidencia ejecutiva, en ese edificio. Era un comité, no había psiquiatras en ese momento, pero nos, nos recibían un poco, así como dice, ¿para qué quieren más? Cuando yo iba con un nuevo antipsicótico para incluirlo, ¿no? Antipsiquiatras, algunos, ¿no? ¿Para qué quieren más, más medicamentos? Yo le decía, pero usted en su casa, todas las puertas tienen la misma cerradura, la misma llave, es una sola llave. Donde usted trabaja, el hospital donde trabaja tiene una sola llave, le hace a todas las llaves. Cada ser humano es diferente y cada antipsicótico actúa diferente. Para cada cerradura tiene su llave. No quiere decir que vamos a hacer ahora pues, un medicamento para cada paciente, pero por lo menos debemos tener diversos, un arsenal, digamos, ¿no? Farmacológico para. No demostraba así, ¿no? Por supuesto, esta lámina ya quedó un poco, ya quedó, lo voy a tener que renovar, pero, por ejemplo, el haloperidol se ve anaranjado, es acción dopaminérgica, ¿no? Puro, un bloqueo de dopamina, puro D2, pero nada más, ¿no? El haloperidol. Tiene su función, claro, lo pone rígido al paciente. Tiene acción antipsicótica, por supuesto, muchos efectos secundarios. Pero fíjese, saltémonos a la risperidona, primo hermano, sin embargo, su acción es diferente. Tiene un serotoninérgico, dopamina, serotonina clásica, ¿ya? La quetiapina ni hablar, ¿no? Tiene acciones totalmente en otros neurotransmisores. Y a veces lo mismo la olanzapina, sertindole no, la ciprasidona, no es pura serotonina. Pareciera un antidepresivo. Entonces, la clozapina ni hablar, ¿no? Vamos a mirar, es toda una maravilla, ¿no? Entonces, cada uno requiere diferente, porque las esquizofrenias son diferentes.
Claro que hay 4 o 5 en la clasificación, pero para mi gusto hay cientos de formas diferentes. Entonces sus cerebros son, de manera resumida, son cerraduras que le hacen llaves diferentes. Por eso que a un paciente le cae bien una cosa, a la otra no. Porque su esquizofrenia es diferente, para poner un ejemplo. Por ejemplo, los antiguos atípicos, la loperidol, la clorpromacina, ¿no? Era puro dopamina, ¿no? Un bloqueante dopaminérgico. Tenía efectos secundarios, carínicos, ¿no? Histamínicos, pero solo servía para bloquear dopamina, ¿no? Claro, estaba de moda, en boga la teoría dopaminérgica, la esquizofrenia era por un aumento de dopamina, no había que bloquearlo, el receptor postsináptico. Pero bueno, eso ya sabemos que no es mucho más que eso, ¿no? Por eso aparecieron un poco el lado izquierdo, en lo que era un antipsicótico, serotonina, dopamina, ¿no? Dopamina, serotonina. Bloqueo a esos dolores, mejoraba la cosa. Era un atípico casi, tipo risperidona, pues. Pero los atípicos, antipsicóticos atípicos es todo esto, ¿no? Parece un erizo, ¿no? Lleno de sobre serotonina, sobre dopamina en varios neuroreceptores, ¿no? Bueno, y otros y otros que no conocemos. Por último, está la clozapina, que es una maravilla. Medicamento de 1973, antiguo, pero bueno, produjo agranulocitosis y se descontinuó hasta el 88, más o menos, por Estados Unidos, porque hubo muerte de varios pacientes en Finlandia, murieron, por eso se suspendió, pero ahora con un protocolo de manejo hematológico, es el antidepresivo, pero el antipsicótico de mayor pues, eficacia, ¿no? Lo que no mejora la clozapina no lo mejora nada, solo que el eh, riesgo-beneficio es alto, ¿no? Por la granulocitosis que puede ser 2%, 3%, alto. Pero si uno lo maneja con protocolo no hay problema, ¿no? Pero para pacientes que no responden a otras cosas. Así tiene que ser. Pero usted mira, esto, cada uno merece pues, un estudio, ¿no? Como esto de relaciones y como consecuencia el paciente mejora. Lo que no mejoraba antes lo mejora la clozapina. Lo que no mejora clozapina ya es muy difícil que lo mejore otra cosa. Claro, con clozapina se puede combinar con antipsicóticos, se le puede agregar litio, valproato, se puede agregar algunos potenciadores más, fluoxetina, fluoxamina. Se puede agregar incluso de electroshock, electroplexia, ¿no? Electroconvulsivo terapia. Y hacia ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay mucho que hacer en todo caso. Bueno, ahí llegamos al final. Les agradezco su atención. Por favor, el delegado está presente. Cristian, por ahí. En todo caso, eh, hagan saber al resto de estudiantes que, si bien es cierto, no están todos, ¿no? Yo tengo entendido que son 220, no sé. Entonces hay una ausencia que de una otra manera deben cumplir, ¿no? Con sus obligaciones. Nada más hacérselo saber. Muy bien. Eh, Se escuchó todo, ¿no? La pregunta es media tonta. Doctor, buenas tardes. ¿Algún Sí, recado para mi compañero Cristian para poderle no, transferir? no, dígale que no sé si es obligatorio, o no, de repente no es obligatorio venir a las clases, ¿no? Ahí sí, yo tengo registrado 129. No sé, el Le voy a resto, avisar, doctor. algo debe estar pasando como dije ya. De repente no se enteraron, no lo sé. Pero si no está el delegado, entonces estamos, como decía Condorito, plop. Tiene que estar, tendría que estar, ¿no? Ok. Eso es todo. Les voy a dejar, lo voy a de repente más tarde, lo voy a poner en PDF ya
para que puedan repasar algo. Debe estar grabado también en la nube. ¿Ya? Ok, eso sería todo. Muchas gracias con todos. ¿Ya? Gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias. Se escucha, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, chicos. Gracias, doctor. Ah, chao, chao. Gracias, doctor.